desde el versículo 41 hasta el 44. Y dice así la palabra del Señor. Y estando sentado Jesús delante del arca de la ofrenda, miraba como el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 pequeñas monedas que equivalen a un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Amén. Y que el Señor bendiga su santa palabra. Amén. Bien, una de las cualidades que se aprecian más o más importantes de aquellos que han de guiar, que han de dirigir, ya sea en el gobierno o de manera como intelectual, ¿no?, en la sociedad, ha de ser el ser un buen observador de la realidad. Es decir, el tener una mirada profunda, penetrante en lo que está ocurriendo y ver entonces aquello que los demás no aciertan a ver, ¿no? Esto es lo que la Biblia llama discernimiento, ¿no? Discernimiento, ver con claridad, pues, aquello que pues ocurre y tal vez la gente no se da cuenta. Es una cualidad buscada, sí, pero también a menudo rechazada. ¿Por qué? Pues porque lo que la gente ve, lo que estas personas ven, pues no es lo que le gusta a la gente. Y lo que ellos dicen, pues lo que les gusta escuchar o oír, ¿no? Entonces, bueno, se puede citar sin duda pues personajes, ¿no?, que hayan destacado en esto, pero sin duda el que más lo ha hecho siempre es el Señor Jesús. El Señor Jesús, Él tenía espíritu de sabiduría, de conocimiento y de discernimiento. Él, pues, el Mesías, tenía la unción del Espíritu Santo sin medida y tenía esta sabiduría, pues, en un grado que ningún hombre ha tenido jamás. Bien, pues en esta historia que hemos leído estamos viendo esto, un ejemplo de esto mismo que estamos diciendo, de cómo él fue capaz de ver algo que estaba ocurriendo, que la gente no lo veía, y es entonces este pasaje también para enseñarnos a nosotros lo que hemos de hacer en nuestro culto a Dios. Dios es nuestro culto racional, Romanos capítulo 12, y hemos de hacerlo pues con nuestro hombre interior y con nuestro corazón, y encontramos en la palabra de Dios entonces guías, instrucciones de cómo hemos de hacerlo, tanto individualmente como también como congregación, como iglesia. Es pues esta historia de la conocida, ¿no?, la pobre viuda, ¿no?, la ofrenda de la pobre viuda, y esta historia pues viene ya al final del capítulo 12 a concluir el relato de Jesús en el templo. Hemos estado viendo, ¿no?, semana tras semana cómo Él purificó el templo, cómo Él también después tuvo esta polémica o estas polémicas con distintos grupos de los dirigentes judíos, los fariseos, los saduceos, los escribas también. Y bueno, pues en todos ellos, por supuesto, el Señor Jesús pues salió victorioso. Nadie pudo resistir el espíritu y la sabiduría con la que hablaba. Otra cosa fue que le hubieran pues hecho caso,
y que lo hubieran escuchado, pero nadie pudo vencerlo en estas polémicas que tuvo con él. Siempre salió el Señor Jesús victorioso. Y en las últimas semanas pues estuvimos viendo acerca de los escribas. Primeramente el escriba que le preguntó acerca del mayor mandamiento, el principal, y después también cómo Jesús estuvo pues reprendiendo los pecados de los precisamente escribas. Y vimos ya pues cómo ellos pues una de las cosas que hacían era devorar las casas de las viudas. Y vimos que seguramente esto está haciendo referencia a que ellos se querían congraciar con viudas, ¿no? A lo mejor de buena posición, ¿no? Para, digamos, que ellas les ayudaran económicamente o que ellas pues les pudieran, sí, pues le pudieran dar lo que ellos necesitaban para vivir, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos, sí, una viuda, pero no precisamente codiciable, ¿no? No codiciable en ese sentido, económicamente hablando. Era una viuda pobre que poco podía darles. Bueno, pues este es el pasaje. ¿Qué es lo que nosotros podemos ver en él aquí? De las palabras de Jesús. Primeramente nos podemos un poco centrar en la situación, lo que estaba ocurriendo en el templo. Nos dice el versículo 41 que estaba sentado Jesús delante del arca de la ofrenda. Entonces, casi con total seguridad la escena tenía lugar entonces en el llamado atrio de las mujeres. Atrio o patio de las mujeres, entraba al templo pues por la puerta principal y eso daba al atrio de las, así llamado atrio de las mujeres, que era un patio exterior donde pues estaban ahí las mujeres y a partir de ahí se introducía en la parte interior del templo, había el segundo atrio y a partir de ahí ya se accedía al lugar santo, al edificio del lugar santo y del lugar santísimo. Pues entonces, para ir entonces al segundo atrio, ¿no? Se tenía que atravesar este atrio de las mujeres. Y esto de internet lo podemos ver sin ningún tipo de problema. Ponemos aquí búsqueda templo de Jerusalén en la Biblia, el templo de Herodes, ¿no? Porque este fue el templo reconstruido de Herodes. Y bien, pues decimos que seguramente, casi con total seguridad, fue ahí, porque ahí, en ese atrio de las mujeres, habían los cofres, ¿no? Habían 13 cofres para las ofrendas, ¿no? Eran 13 cofres de bronce, y bueno, tenían la forma, curioso, de cuerno, ¿no? de cuerno de estos que suenan, ¿no? Del shofar, ¿no? Y entonces la gente echaba ahí las ofrendas antes de entrar al segundo atrio, pues en el culto y la adoración a Dios. Y ahí pues la gente daba distintas ofrendas, ¿no? Estaban las ofrendas, por ejemplo, ofrendas voluntarias, ¿no? Que cada uno pues daba lo que podía o quería, que era pues para el mantenimiento del edificio del templo. U otras, por ejemplo, los holocaustos, que ya tenían pues ya estaba estipulado, ya estaba tasado, digamos, y de ellos pues era también una parte para los sacerdotes, para el mantenimiento de los sacerdotes. Entonces, bueno, este es la situación, ¿no? Podemos de esto resaltar algo entre paréntesis, ¿no? Entre paréntesis, acerca de las ofrendas y acerca de las ofrendas ahora en la iglesia, en el culto, en la iglesia, ¿no? Entonces vemos que
bueno, está la práctica de pasar las ofrendas dentro del culto, ¿no? Pasar una bolsa o pasar pues un pequeño canasto, ¿no? O le dicen también pasar el cepillo, no sé por qué esta expresión, ¿no? Pero bueno, no es esto ni por criticar, ni por condenar, ni nada por el estilo, porque también nosotros, por ejemplo, lo hemos hecho durante años, ¿no? Que dentro del mismo culto se pase entre los asistentes la ofrenda de esta manera. Pero hemos de decir que también lo hemos hecho por falta de luz. Como muchas otras cosas se hacen por falta de luz. ¿En qué sentido? Pues la luz del principio regulador. El principio regulador por el cual es la palabra de Dios que ha de regular en todo lo que se hace en la vida de la Iglesia, particularmente en el área del culto, de la adoración, aunque no exclusivamente. Entonces, se tiene que hacer aquello que el Señor ha ordenado y solo esto, no añadir más, no añadir más. Entonces, no hay un mandamiento de pasar entre los asistentes para que ellos den la ofrenda de esta manera, que se tiene que hacer, pero también de una manera voluntaria. Entonces, no es como, por ejemplo, la predicación en los cultos, que el Señor la ha ordenado. No es como el canto de los salmos, las oraciones, que el Señor la ha ordenado. El Señor, pues, no nos ha dicho en su palabra que se tengan que recoger así. Aunque a alguien podría decir que, bueno, ahí está 1 Corintios capítulo 16, ¿no? Que ordena, que establece que se recojan las ofrendas en los primeros días, el primer día de la semana, ¿verdad? Entonces se puede ver en el contexto de los cultos a Dios, ¿no? En el capítulo 16 de 1 Corintios, ¿no? Cuando dice: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, guardándolo, según Dios lo haya prosperado, para que cuando yo llegue no se hagan entonces colectas. Entonces, sí, por supuesto que establece esto, pero no establece la forma que se tenga que pasar entre todos los asistentes con un canasto, una bolsa, etc., ¿no? Entonces, es la manera. Entonces, bueno, se tienen que recoger, sí, las ofrendas en el primer día de la semana, en el día del Señor, en los cultos, sí, pero la manera, por el ejemplo de la palabra que vemos, más seguro, es siguiendo el ejemplo de lo que vemos aquí y otros lugares en el Antiguo Testamento, es en una caja, en un cofre, ¿no? No hace falta que sea de bronce, y bien, pues ponerlo a la entrada para que la gente, pues voluntariamente lo deposite las ofrendas ahí, a la entrada del salón de culto. Bien, pues ya digo, esto es entre paréntesis porque, bueno, esa era la situación. Estaban pues entrando la gente, las mujeres se quedan en el atrio de las mujeres, los hombres se introducen adentro y van, conforme entrando, depositando las ofrendas en esta especie de pequeños cuernos donde tiraban las monedas. Los ricos echaban mucho y pues Jesús vio entonces a una mujer, y bueno, pues cómo el Señor supo todas estas cosas, cómo el Señor supo que era una viuda, cómo sabía que era pobre, cómo sabía que había echado lo que había echado en el cofre. Pues seguramente fue por su omnisciencia divina, porque Él es Dios y conoce todas las cosas. Y entonces vemos que aquí está su naturaleza divina también obrando, y entonces Él pues supo de esta manera pues todas esas cosas.
¿Qué es entonces lo que echa esta viuda pobre? Pues dice que echó 2 pequeñas monedas, versículo 42, 2 pequeñas monedas. En el original se nos dan hasta el nombre, el lepton, que bueno, pues se traduce por el significado, 2 monedas pequeñas. Era en realidad la moneda más pequeña, de menos valor, que había en aquel tiempo en Israel. Y dice que 2 de estas monedas equivalen a un cuadrante, ¿no? Que es una moneda ya, pues, nombre romano, ¿no? En latín. Y bien, pues entonces, ¿qué representa esto? ¿Cómo lo podemos ver en comparación con nuestras monedas, ¿no? Nuestro sistema monetario? Bueno, pues un cuadrante, que son 2 de estas pequeñas monedas, ¿no? Pues hacían un as o asarion, ¿no? Y 16 ases hacía un denario. Un denario era la paga de un día, ¿no? La paga de un día de trabajo. Entonces nos podemos de esta manera orientar, ¿no? Tomemos hoy en día la paga de un mileurista, ¿no? Pues entonces un denario sería algo así como 50 euros, ¿no? Bueno, pues entonces vendría a ser esto entonces una moneda, una pequeñita moneda de esto, algo así como una moneda de 20 céntimos o una moneda como mucho de 50 céntimos, ¿no? Pero que no llegaría. Entre 20 céntimos y 50 céntimos, ¿no? Entonces dio 2 de estas pequeñas monedas, ¿no? Entonces, bueno, si fueron 2 monedas de 20 céntimos o 2 monedas de 50 céntimos, ¿con qué se podría pagar con eso? ¿O qué se puede comprar hoy en día, ¿no? Con 2 de estas monedas, ¿no? En la tienda, en el supermercado. Bien poca cosa, ¿no? Bueno, pues es lo que esta mujer echó. Y Jesús supo que echó lo que tenía. Lo que tenía. Literalmente lo que nos dice es su vida. Echó pues lo que tenía. Y esto pues fue la alabanza que hizo entonces Jesús de la pobre viuda. Como en otras veces, veremos más adelante, como también él alaba a la mujer que derramó un perfume caro a sus pies. Bueno, pues ahora no es algo caro, es algo económicamente sin ningún tipo de valor. Pero él, pues, la pone, por ejemplo, y la lava no por lo que valía, sino por el hecho, por la actitud, por el corazón con el que se hicieron las cosas. Ella había echado más, dice el versículo 43, echó más. Porque los demás, los ricos, sí echaban mucha cantidad, pero echaba del superfluo, echaba de lo que les sobraba, no les importaba. Ellos echaban y seguirían siendo ricos. Y la mujer echó generosamente, echó toda su vida y echó pues todo lo que tenía. No solamente iba a seguir siendo pobre, sino que seguramente sería todavía más pobre. A lo mejor ese día pues estaría sin comer, ¿no? No tendría pues entonces con qué pagar en la tienda. Entonces vemos, ¿no? Y además hay un pequeño detalle que podemos pasar por alto, ¿no? Ella tenía 2 monedas y no pensó entonces en echar solamente una de ellas y quedarse la otra. Es un poco pues lo que le viene a uno a la cabeza, ¿no? Echo una, me quedo la otra y con esto me voy, me tomo un café con leche
o me compro una barra de pan, ¿no? Sino que fue y echó las dos. ¿Por qué? Pues porque seguramente ella pensaría, uno es nada, es muy poca cosa, ¿no? Tengo dos, pues lo voy a echar para honrar así a Dios, para ofrendar y honrar así a Dios. Bien, pues entonces vemos, ¿no?, lo que todo esto nos enseña. Esta pequeña escena nos habla y nos enseña mucho acerca del culto que hemos de dar a Dios y sobre todo de nuestro corazón, de cómo ha de ser nuestro corazón para con Dios. Lo primero que nos enseña, lo más evidente, es que se tiene que ofrendar, ¿no? Hemos dicho de pasar la bandeja durante el culto. Bueno, pues no hay una base, una garantía bíblica, ¿no?, pero sí que la hay para que se hagan las ofrendas. En 1 Corintios lo hemos leído, capítulo 16, dice que se tiene que guardar cada uno de vosotros algo, poniéndolo aparte durante la semana para traerlo en el primer día de la semana, es decir, en el domingo, en el día del Señor, es decir, en el día en el que los creyentes se reúnen para dar culto a Dios. Y entonces se reúnen las ofrendas. Entonces las ofrendas, no es algo que se han inventado los hombres, no es algo que se han inventado los hombres o los pastores o los, como dicen, los curas, ¿no?, para sacar el dinero a la gente. Es algo que se hace para honrar al Señor. Es parte de nuestro culto racional a Dios. Romanos 12. A Dios se le da culto por medio del entendimiento, pero nuestro culto por medio del entendimiento abarca toda nuestra vida y también el uso de los bienes que Él nos da. Por lo tanto, pues al ofrendar de esta manera, estamos honrando al Señor, ¿no? Bien, pues es una ordenanza de Dios, una ordenanza en el culto, y que pues dice cada uno de vosotros, 1 Corintios 16, ponga algo aparte, es decir, que cada uno de vosotros es todos, que lo tiene que hacer todos, ¿no? Todos han de hacerlo. Los ricos y los pobres. Los ricos han de ofrendar. Han de ofrendar, pues, conforme también a su riqueza. Y si tienen mucho, pues han de ofrendar también conforme a su riqueza. En 1 Corintios 16 también hemos dicho que ponga algo aparte según haya sido prosperado durante la semana. Entonces, pues el que más tiene ha de ofrendar más, ¿no? El que más tiene ha de ofrendar más. Los ricos han de ofrendar también. Los padres de familia, los cabezas del hogar, han de organizarse su vida, sus ingresos, como que la ofrenda que se da al Señor es una parte, entre comillas, fija de sus ingresos, ¿no? Y digo esto porque también, estamos como muy habituados, ¿no?, en nuestro país, en nuestra cultura, es que, los que al final van a ofrendar, pues son sobre todo los abuelos, ¿no? Los abuelos y después las mujeres, ¿no?, las amas de casa, que se desenvuelven un poco con el dinero que les da el marido y entonces dan lo que pueden, ¿no? Se supone no mucho, ¿no? Pero que al final las iglesias, ¿no?, están sostenidas en este sentido, ¿no?, por las ofrendas de estos dos grupos de población, ¿no?, si se puede decir así, principalmente, ¿no?, los abuelos, los jubilados, y las amas de casa o las mujeres, ¿no? Los padres de familia han de honrar al Señor también de esta manera. Han de honrar al Señor por medio de
de las ofrendas, y es también una manera de enseñar a sus hijos, ¿no?, a que lo hagan ellos también, a que de esta manera honren al Señor. Pero bueno, también pues vemos que el ejemplo de la viuda pobre también pues es para todos, ¿no?, incluso para aquellos que puedan estar pasando por dificultades. No es la cuestión de dar mucho, no es la cuestión de la cantidad, sino del hecho y de la intención con la que se hace. Porque se da para el Señor, es lo principal. Y entonces para honrarlo, ¿no? Por supuesto que después esto se destina en las cosas de Dios, en la casa de Dios, ¿no?, en la familia de Dios. Se destina para mantener los gastos de la iglesia, del local u otros, ¿no?, los gastos corrientes de luz, agua y todo lo demás. Y bueno, pues también pues normalmente para mantener a los ministros, al pastor, y no digo esto pues porque yo lo necesite, gracias a Dios, el Señor me provee pues el sustento de otra vía, entonces no es porque esté pidiendo algo para mí, sino el principio de que ha establecido el Señor Jesús mismo en el Evangelio, de que digno es el obrero de su salario, y que el que vive del Evangelio pues viva del Evangelio, coma del Evangelio. Pero bueno, de esta manera también con las ofrendas la Iglesia puede tener, no solamente para los ministros, también un ministerio importante de la Iglesia es ayudar a los pobres. Y vemos entonces en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, o también en la carta a Timoteo, que la Iglesia tenía cuidado normalmente de las viudas. De las viudas, ¿no? En aquel entonces, hace 2000 años, no había pensión de viudedad, ni pensión de orfandad. Entonces, era la Iglesia que a los miembros pues que están pasando dificultades, y especialmente a las viudas, pues lo tenían como un donativo habitual. O bueno, también que puedan ayudar pues de esta manera a la Iglesia a enviar misioneros, o sostener también misioneros en otros lugares, ¿no? Y de esta manera estar cumpliendo la llamada Gran Comisión de predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Así pues vemos que de esta manera todos somos llamados a dar, a ofrendar a Dios, tanto pues los ricos como los pobres, sí, los abuelos, las mujeres, los padres de familia, los jóvenes también. Si los jóvenes son pues aceptados como miembros en edad de adolescencia o primera juventud, ya sabemos que ellos no van a tener tampoco pues muchos ingresos. Una vez más, no es la cuestión del cuánto se dé, sino que el que se haga y el cómo se haga, con qué corazón se hace, ¿no? Y de esta manera, pues todos, cada uno, como dice de vosotros, 1 Corintios 16, ponga algo aparte para ofrendarlo en los días del Señor. Y de esta manera se presenta, ¿verdad?, se recoge como parte del culto a Dios. Y entonces esto se llama dar de manera sacrificial. Dar de manera sacrificial significa que forma parte del sacrificio espiritual que damos a Dios. Y se presenta de esta manera, o se hace de esta manera. Y dar sacrificialmente también significa que nos cuesta algo. Es decir, que no solamente damos lo superfluo, lo que no nos importa dar, lo que no nos cuesta dar, sino que damos
conscientemente y que nos requiere al menos un esfuerzo hacerlo. Y que preferimos entonces darlo de esta manera que emplearlo de otra manera, porque es para el Señor. Y pues de esta manera creo que también hemos de hablar, aunque sea solamente de paso, no podemos aquí dar toda la enseñanza ni toda la exposición, pero acerca de los diezmos que, bueno, veo que también en redes sociales y tal, en ambientes cristianos, también reformados, hay mucha reacción en contra de los diezmos, ¿no? Del diezmar. Y por supuesto que es también cierto que hay mucho abuso actualmente con esto del diezmo. Y mucho abuso en iglesias, podemos decir, sí, de tendencia más bien pentecostal, en pues incluso estar pidiendo a la gente la hoja de ingresos para decirle lo que tienes que estar ingresando cada mes, porque si no, pues ya verás, ¿no? No es eso para nada. No es eso el principio, no es eso el corazón ni la actitud. Eso va en contra, sí, del espíritu, de la letra de la palabra. Pero ciertamente el diezmo es una guía en la palabra para que cada uno después, conforme a como pueda o le vaya bien o tenga bien hacer para el Señor voluntariamente, pues dé. El principio es: si te ha dado más, das más, no conforme ha sido prosperado la semana. 1 Corintios 16, una vez más, ¿no? Hay una proporción y el diezmo entonces es una guía en la palabra de Dios para nuestro dar al Señor. Bien, pues todo esto es lo que podemos ver de este pequeño pasaje, de este pequeño incidente que Jesús vio y que nos enseña. Alguien podría decir que, bueno, que todo esto suena como muy legalista porque es todo plantearlo en el terreno del deber, lo que tenemos que hacer. Que entonces esto sería solamente una ley para nosotros, ¿no? Bueno, sí, es un deber, pero es también nuestro privilegio como cristianos, es nuestro privilegio como miembros del pueblo de Dios, de la congregación. Pero es que todo esto también nos habla de la gracia de Dios, de la manera más alta. ¿Por qué? Mira, podemos verlo primeramente de una manera sencilla. Si el que da mucho, pues pensara o fuera así, que de esa manera él va a recibir el favor de Dios o que lo va a merecer, y el que da poco, pues entonces sería alguien sin importancia, pues entonces vemos que el favor de Dios se compra con lo que nosotros hacemos. Pero no es así en absoluto. No es así. Nos hemos de guardar, por supuesto, de esta manera, de pensar que el miembro más valioso es el que más da. Para nada es eso. Vemos algo también parecido en Santiago capítulo 2, cuando dice que a los ricos le ponéis en los mejores asientos y a los pobres a lo último. No es para nada esto. Es que se tiene que dar, sí, se tiene que dar, pero la aprobación de Dios, su favor, que Dios nos sea propicio, no es por lo que nosotros llegamos a dar. O la cantidad, no podemos nosotros comprarlo. Entonces vemos que fue el pobre que dio, en cantidad poco, pero que dio todo lo que tenía, lo que recibió la aprobación de Jesús, el que recibe la aprobación de Dios. Y esto lo que prueba es que Dios no mira las obras nuestras, sino nuestro corazón, la actitud con la que nosotros hacemos las cosas. Podemos nosotros obedecer mucho a Dios, pero si nuestro corazón está aparte, si nuestro corazón no es para honrar a Dios, si nuestro corazón, esto no lo hacemos por amor a Dios, el hecho de la obediencia en sí no le agrada a Dios. Por supuesto, es mucho mejor esto que el pecado, pero no es algo que glorifique a Dios. No es
lo que podemos decir es lo que está dentro de la categoría de buena obra en la Biblia, ¿no? Entonces vemos esto muestra que el Señor mira el corazón. Y esto es un espejo de la entrega a Dios, del entregarse uno a sí mismo a Dios. Al ofrendar, podemos decir que estamos dando una primicia de toda nuestra vida, de todo nuestro ser, porque esto es lo que tenemos que entregar, como la pobre viuda, toda nuestra vida. Y en la ofrenda está, santificado todo lo demás. El entregarse a Dios es lo que cuenta. El entregarse a Dios, tal como dice 2 de Corintios, en el contexto precisamente de la ofrenda. Sabemos que en 2 de Corintios, el capítulo 8 y 9, Pablo está enseñando acerca de la ofrenda en la iglesia. Pues podemos leer aquí en el versículo del 1 al 5. Dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia, que en gran prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y profunda pobreza, abundaron en riquezas de su generosidad. Porque conforme a sus fuerzas, yo testifico, y aún más allá de sus fuerzas han dado, dice, voluntariamente, pidiéndonos con muchos ruegos que aceptáramos la dádiva y la participación en el servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y a nosotros por la voluntad de Dios. Se dieron a sí mismos a Dios, entregando, dando, ofrendando, ¿no? Dando esas dádivas, ¿no? Generosas, ¿no? Conforme a sus fuerzas, más allá de sus fuerzas, ¿no? Se dieron, se entregaron a Dios. Entonces vemos, de esta manera estás mostrando tu entrega a Dios. Estás mostrando también, no solamente mostrando, no solamente una cuestión que haces ante los demás, sino que realmente estás poniendo la fe en práctica. La fe en práctica, que es confiar que el Señor nos va a dar, conforme a lo que también Pablo está diciendo aquí en 2 de Corintios, cuando dice en el capítulo 9, versículo 8, poderoso es Dios. Podemos leer también el versículo 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. La buena obra aquí en este contexto es el poder ofrendar de esta manera, ¿no? Y lo que nos dice aquí el versículo anterior, versículo 6, es el que siembra escasamente recogerá. El que siembra generosamente también, recibirá del Señor. Aquí lo que nos está diciendo, por lo tanto, que el Señor va a suplir todas nuestras necesidades y aún más allá, para que abundéis. No vamos a caer entonces en lo de la teología de la prosperidad, pero si la teología de la prosperidad es un error es porque agarran una verdad de la palabra de Dios que es esta para después, retorcerla, ¿no? y querer hacer de aquí una especie de negocio, ¿no? Pero no podemos negar lo que dice aquí la Biblia. El que siembra escasamente, recibe escasamente de Dios. El que da generosamente, recibe generosamente de Dios. Y Dios es poderoso para hacer que sobreabundemos. Y nos dirá, ¿cómo será eso? ¿Cómo será eso si las cosas están tan mal hoy en día? Pues ahí está la fe. En centrarnos no en las cosas que están tan mal hoy en día, sino en Dios. Poderoso es Dios para hacerlo. Poderoso es Dios. Y finalmente, todo esto nos habla de la gracia de Dios, porque al final del camino nos habla de Jesucristo.
Porque el hecho que la pobre viuda entregase ahí todo lo que tenía, aún más, toda su vida, nos habla de qué, nos habla de Jesucristo, que entregó su propia vida. ¿Para qué? Para comprarnos, para rescatarnos. Para rescatarnos. Jesucristo, vemos, no se escatimó a sí mismo. El Padre no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará ahora con Él todas las cosas? Y es de esta manera que nos dice en 2 Corintios capítulo 8 y versículo 9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por causa de vosotros Él se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuerais enriquecidos. Él, siendo el Señor de la gloria, se hizo pobre para que nosotros seamos enriquecidos. Y es así pues que Él mismo es el gran don de Dios a los hombres. Es el gran don que Dios nos ha hecho. Nosotros estábamos en la más absoluta de las miserias, ¿no? Espirituales, y el Señor nos ha dado a Jesucristo al precio de su misma vida. Al precio de su misma vida. Y es por eso que concluye 2 Corintios capítulo 9 y versículo 9, diciendo, no 9, sino 15, perdón. 2 Corintios 9, 15, gracias a Dios por su don inefable. Bien, hermanos, pues una palabra ya simplemente para concluir acerca de todo esto y en relación a todo lo que estamos viendo. Una palabra más bien en cuanto a la congregación, ¿verdad? En el tiempo que nos toca ahora vivir, el año 2021. Esperamos en el Señor que Él vaya a ser un año muy importante para nuestra iglesia en España. Este año en el que tenemos previsto este proyecto, ¿no? de trasladarnos la congregación, ¿no? De aquí de Miranda, las dos familias que la componemos, para estar también con vosotros allá en Barcelona y de esta manera pues unificar pues estos dos pequeños grupitos, ¿no? Y de esta manera pues unificamos fuerzas, ¿no? Esperamos pues que vaya a ser un año de mucha bendición de parte de Dios para nosotros como congregación, y que sea para la extensión del reino, para la extensión también de la palabra de Dios, para la extensión del verdadero culto a Dios, para la extensión de la reforma verdadera en este tiempo. Entonces, lo que por encima de todo hemos de pensar, es en nuestro corazón para con Dios. Es lo más principal. Es nuestra entrega a Dios, es nuestra entrega a Cristo, es nuestra entrega al reino completa. Damos todo a Dios, lo que hay en nuestro corazón, o nos quedamos una parte, la que más queremos. Damos de todo corazón al Señor
o con dobles pensamientos. Hermanos, hagamos esto, el entregarnos primeramente a nosotros mismos, a Dios, que es nuestro objeto de culto racional, de todo corazón y todo nuestro ser. Parafraseando un poco al apóstol Pedro, no solamente los pies, sino las manos, la cabeza, todo el cuerpo, entreguémonos todo lo que somos a Dios. Y Dios nos va a dar el pan cotidiano, el pan de cada día, pero más aún nos va a dar el pan del cielo, el maná escondido, Cristo. Y de esta manera estar apartados, separados para Dios, para ser usados por Dios también de una manera especial en este tiempo para su gloria, en su servicio, en la iglesia y también en el mundo, entre los que no lo conocen. Pues que así sea, hermanos. Que el Señor bendiga su santa palabra. Amén.